Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti, Señor. Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú.
porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Solo tú eres Dios, eterno, admirable. Eres el Señor. Porque no hay otro Dios. No, 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 no hay otro Señor. Solo a ti daremos gloria, Señor. Solo tú eres nuestro Padre. Porque no hay otro Dios como tú. Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor. Proclámalo. Bendiciones, amados hermanos, el Padre Eterno les continúe bendiciendo. Doy gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar aquí una vez más en este inicio de semana para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Gracias le doy al Padre porque nos permite gozarnos en esta alabanza una vez más. Nos permite poder estar aquí y compartir de su palabra. Y qué bueno empezar gozándonos en la alabanza, gozándonos en lo que el Señor tiene para con nosotros y aún en lo que Él quiere hablarnos a través de la alabanza. Recordemos que la alabanza no es más que la misma palabra del Señor, pero en cánticos a Él. Y qué bonito podernos gozar en ella. Le doy gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder estar aquí y de poder gozarnos una vez más en Él. Vamos a orar ya para iniciar el estudio de hoy y que sea el Padre Eterno glorificándose en medio de nuestras debilidades y que sea Él colocando en nosotros un corazón dispuesto para poder escuchar y conocerle a Él. Entonces vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti en este inicio de semana, dándote a ti la gloria, la honra, la adoración y la exaltación. Padre Eterno, estamos aquí, Señor, primeramente, Señor, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros errores, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, que apartado de ti, Señor, somos nada, Padre, y que todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, en vida es gracias a ti y únicamente a ti. Padre, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad y gracias, Señor, por permitirnos, Padre Santo, hoy poder, Señor, estar aquí para conocerte más, mi Rey. Padre, te pido que seas tú glorificándote, Señor, en cada uno de mis hermanos, de sus hogares, Señor. Yo te pido que seas tú guardando a la congregación, Señor, a nuestro pastor, a su familia, que seas tú guardando cada matrimonio, que seas tú guardando cada niño, cada persona, cada joven, Señor, de la congregación. Padre, y que seas tú glorificándote, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor, y que todos los que estamos hoy, Señor, conectados para poder escuchar, Señor, esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor, tengamos un corazón dispuesto, Señor, para que seas tú hablándonos. Padre, llévate todo lo que no venga de ti, Señor, y que seas tú siempre y por siempre recibiendo la gloria. Padre, utiliza a este siervo tuyo, Señor, utiliza a este pecador, Señor, para que seas tú glorificándote, Señor, y siendo de bendición para tu pueblo, mi Rey. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia, gracias porque sabemos que tú eres bueno y porque esto, Señor, no depende del hombre, esto no depende de nosotros, esto no depende de nuestras capacidades, sino de ti, Señor, que eres quien hace la obra, Padre Santo.
A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a iniciar como tal con la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a iniciar, si lo saben, como hemos venido haciendo el recorrido, vamos a iniciar ya con el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, según Mateo. Entonces, fíjense todo lo que nos trae como tal este capítulo. Se llama así: predicación de Juan el Bautista y bautismo de nuestro Salvador. Predicación de Juan el Bautista y bautismo de nuestro Salvador. Vamos a ver todo lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta hermosa palabra, porque la verdad es que es maravillosa, es para gozarnos, y le doy gloria al Padre Eterno porque nos permite poder estar aquí para poder estudiar más de Él y conocerle a Él. Entonces vamos a tener un capítulo 3 lleno de muchas cosas. De hecho, cuando lo vi, yo dije, bueno, era más, si la memoria no me falla, son 17 versículos en total. Creo que son 17. Y yo decía, bueno, realmente el estudio pues se puede sacar hasta en un mismo día. Dije yo, ya pues quizás no hay tantas cosas, son 17 versículos. Yo bueno, y aún así no había iniciado como tal el estudio, pero esa era más o menos la idea que tenía. Pero cuando le empecé a estudiar, decía, wow, hay tantas cosas aquí, que al final uno se da cuenta que en dos versículos, un versículo, uno saca tantas cosas. Yo digo, no, realmente, aunque lo pensaba, pues me va a tocar, así como nos tocó con el capítulo 2, dividir el estudio de este capítulo 3 en dos sesiones, porque realmente se requiere y porque realmente es necesario. Entonces, fíjense, vamos a iniciar ya con el capítulo 3. Entonces, en este capítulo vamos a tomar primeramente del verso 1 al verso 6. Vamos a tomar del verso 1 al verso, pero sabemos que el estudio se basa como tal en tomar versiones griegas que fueron traducidas del griego al español, y versiones hebreas que son traducidas del hebreo al español. Entonces, partiendo de estos primeros versículos del verso 1 al verso 6, fíjense lo que vamos a estudiar. Hay muchas cosas por aprender en estos versos. Hay muchas cosas por aprender en estos versos. Entonces vamos a ver lo que el Señor quiere mostrarnos en los primeros versos que vamos a estudiar. Si nos damos cuenta del versículo 1 al versículo 2, que son los versículos que vamos a tocar primeramente, vamos a leerlo. Primero vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Vamos a leerlo. En aquellos días vino ¿quién? Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vamos a verlo acá en esta versión. Durante esos días, en la versión Biblia Kadosh israelita mesiánica, vamos a leerlo acá. Durante esos días se presentó en el desierto de Yahuda, o sea, en el desierto de Judea, Johanán. Y ya nos damos cuenta que el nombre verdadero de Juan no es ningún Juan, es Johanán, porque es el nombre en hebreo. Dice, el que sumerge en agua. El que sumerge en agua. Aquí ya nos damos cuenta, viendo las versiones, comparándolas, nos damos cuenta que cuando se le llama Juan el Bautista, se le llama Juan el Bautista, ¿por qué? Porque es él quien sumerge, ¿quién? En el agua, para que la persona sea, ¿qué? Bautizada. Eso nos da a entender que el bautismo es que la persona sea, ¿qué? Sumergida en agua. Sumergida en agua. Y empezó a proclamar el mensaje: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. De aquí ya nos damos cuenta que en hebreo no utilizan la palabra arrepentidos. ¿Por qué? Porque ellos utilizan como que el significado de la palabra arrepentido. ¿Y qué es el significado general de arrepentirse? Volverse ¿de qué? De nuestros pecados, dejar de pecar. Dejar de pecar. Y si nosotros nos vamos a la definición de pecar bíblica, ¿qué es pecar? Infringir la ley, infringir los mandamientos del Señor. Entonces, cuando Juan está diciendo arrepentidos, él está diciendo, hombre, vuélvanse de sus pecados. O sea, vuélvanse al Señor dejando ¿qué? De infringir sus mandamientos. Dejando de infringir sus mandamientos. Dice, porque el reino de Yahweh está cerca. Entonces vamos a ver las preguntas que le hacemos a estos versos. Mira, el contexto de Mateo capítulo 3. Sí, porque es que para poder entender el Mateo capítulo 3 tenemos que entender muchas cosas antes de eso. Y eso es lo que vamos a entender. Y el contexto de Mateo capítulo 3, ¿saben dónde está? En Isaías. O sea, ¿quién se iba a imaginar que para yo poder entender Mateo capítulo 3 debo entender Isaías? Bueno, 2 capítulos de Isaías. O sea, ¿quién se podría imaginar que el contexto de Mateo capítulo 3 está en Isaías? Entonces tenemos que estudiar esos capítulos en Isaías
para poder entender Mateo capítulo 3. Conociendo más a Juan el Bautista. Eso es otro punto que vamos a tener, conociendo más a Juan el Bautista. Para Juan el Bautista en su tiempo, ¿qué implicaba el hecho de que las personas se arrepintieran? El término arrepentimiento lo vamos a ir profundizando, porque más adelante él vuelve y habla de arrepentimiento. Entonces, a medida que va pasando, vamos a ir profundizando en el concepto de arrepentimiento. ¿Cuál era la idea del reino de los cielos se ha acercado en el siglo I? ¿Y por qué lo dice? Sí, porque hoy hablamos, no, que el reino de los cielos, entonces lo tomamos tan literal, pero es porque no nos estamos yendo al trasfondo en el siglo I de lo que era para Juan el Bautista decir el reino de los cielos se ha acercado. Entonces esto debemos entenderlo, debemos entender la mentalidad del siglo I. Entonces prosigamos. El contexto de Mateo capítulo 3. Fíjense, cuando Juan el Bautista empieza a llamar a las personas al arrepentimiento, no lo hace porque sí, ni tampoco lo hace para todo el mundo. Él tiene una razón y tiene un público en específico el cual conoce. Y lo conoce porque sabe lo que los profetas han dicho. En este caso, de manera más específica, lo que dice Isaías en el capítulo 39 y capítulo 40. O sea, cuando Juan está diciendo arrepentidos, eso le está diciendo a alguien. La gran pregunta es ¿a quién? Entonces, para yo poder saber a quién le está diciendo arrepentidos, yo debo irme a Isaías capítulo 39 y capítulo 40. Para poder entender a quién se lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Porque Juan tampoco va a llegar hacia la loca a decir arrepiéntanse. O sea, no, él tiene un público, él tiene una idea, él tiene un conocimiento de lo que ya está diciendo. Entonces, ¿cuál es ese conocimiento? Bueno, para eso tenemos que irnos a Isaías capítulo 39 y capítulo 40. Isaías 39, fíjense. Ezequías estaba enfermo. Aquí empezamos a ver un resumen de Isaías 39. Esto es un resumen el cual les voy a mostrar. Entonces, dentro de Isaías 39, si ustedes lo pueden leer, se van a dar cuenta que Ezequías estaba enfermo. Ezequías estaba enfermo. Y recibe regalos de consuelo por parte del rey de Babilonia. Entonces, Ezequías está enfermo y ¿qué pasa? Viene el rey de Babilonia y le trae regalos ¿a quién? A Ezequías porque estaba enfermo. Ezequías, en agradecimiento a lo que el rey de Babilonia hace, lo invita a mostrarle todas las riquezas del templo. Entonces, aquí Ezequías hace algo. Él dice, bueno, este rey me viene a mostrar consuelo a mí, me trae regalos. Ahora yo en agradecimiento a eso, le voy a mostrar todas las riquezas que hay en el templo. Y sigue, y esto llenó de codicia al rey de Babilonia, haciendo mal Ezequías delante del Señor. Entonces el Señor le profetiza a través del profeta Isaías diciendo, Ezequías en ese momento era el rey. Entonces el Señor le va a profetizar, le va a decir algo con base a lo que él hizo. Vamos a ver lo que le dice. Isaías 39, estos son ya versículos 5 y 8. Del 5 al 8, vamos a leerlo. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos. ¿Qué significa eunucos? Esclavos usados para la guardia de la reina, en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Entonces aquí Isaías le está profetizando a Ezequías de que por lo que él hizo, a causa de lo que él hizo, le iba a venir este mal. Y Ezequías lo acepta. Pero entonces ahora vamos a ver cómo esto se está relacionando con Mateo. Porque nos preguntamos, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con Mateo capítulo 3? Bueno, vamos a ver en Isaías capítulo 40 cómo esto se va engranando con Mateo capítulo 3. Fíjense lo que dice Isaías 40, 1:11. Ya después de que el Señor le dice eso a Ezequías, le dice lo que le va a pasar, de que el rey de Babilonia va a venir, ¿cierto? Y va a hacer desastre y se va a llevar al pueblo cautivo a Babilonia. Fíjense lo que dice en Isaías 40, del 1 al 11. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. O sea, que el Señor está diciendo, bueno, ya díganle a mi pueblo
que ya como tal, ya yo he hecho que pagaran por su pecado. Y después dice en el verso 3, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y en todos los montes y colinas. Dice, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas, y sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Amén. Si nos damos cuenta hasta aquí, estamos viendo de que el Señor manda que se le proclama a su pueblo desde el desierto y se le diga que ese pueblo es como hierba, como la hierba que se seca y como la flor que se marchita, pero que solamente la palabra del Señor, o sea, solamente la obediencia a su palabra es lo que permanece ¿para qué? Para siempre. ¿Cuál palabra? Pues lo que ya estaba escrito, ¿cierto? O sea, no hay otra palabra que lo que está en lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo procede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Mis hermanos, al ver esto, nos damos cuenta de algo. Y es que el Señor empieza a mandar desde el desierto una voz que proclame a su pueblo, que le habla a su pueblo, que le habla a su pueblo a que llegue aquí al arrepentimiento, porque quiere que su pueblo vea que ellos son una hierba que se seca y como una flor que se marchita, pero que su palabra, el volverse a Él, es lo que permanece para siempre. O sea, cuando Juan el Bautista está hablando y está llamando al pueblo al arrepentimiento, siendo esa voz que proclama, cierto, desde el desierto, y que como tal viene del desierto a proclamar a su pueblo a que se arrepientan, a que se vuelvan de sus pecados, tiene que ver con el pueblo del cual Isaías acá está hablando. Y si nos damos cuenta, nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que tiene que ver con Judá que se va a Babilonia, pero con las tribus del norte que se van a como tal a Siria. Entonces, aquí como tal, Juan el Bautista le está hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel, a que se arrepienta de sus pecados. Porque es lo que me está mostrando el contexto. ¿El contexto de quién? De Isaías capítulo 39 y capítulo 40. Y si siguen leyendo se van a dar cuenta que es así. Entonces, al Juan conocer eso, él sabe a quién le va a mandar a su pueblo a que se arrepienta. O sea, él sabe cuáles son las ovejas que se extraviaron. Él sabe cuáles son el pueblo que pecó y a ese pueblo va y le predica. Por eso mismo el Señor dice después, y eso lo vamos a ver más adelante, porque él mismo dice, yo no he venido sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan el Bautista viene ¿a quién? A llamar al arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, porque es el pueblo que se extravía, es el pueblo que se pierde. Y el Señor va a mandar a ese pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Eso quiere decir, mi hermano, que si el Señor te ha permitido arrepentirte de tus pecados, es porque tú haces parte del pueblo de Israel. Es porque tú haces parte del pueblo de Israel. Entonces, qué bonito que empecemos a conocer todo lo que dicen los profetas. El por qué lo dicen, a quién se lo dicen, para que después más adelante veamos el cumplimiento de esa profecía. Pero si no los conocemos, va a ser difícil, ¿cierto? Va a ser difícil y nuestra interpretación va a estar acomodada a lo que se dio siglos después. Y no sería lo correcto. Entonces, fíjense. Aquí lo vemos. El comentario de nuestro hermano en su estudio José Sánchez Vilches, en su estudio de Mateo en la página 131. Dice, una de las razones por las que el pueblo de Israel fue dispersado se debió a la codicia de los líderes del pueblo de Israel y de Judá,
Quisieron que las ovejas se perdieran por la codicia, porque solo les enseñaban y les dirigían para sacarles dinero. Eran pastores asalariados. Entonces aquí el Señor viene a restaurar lo que esos pastores asalariados habían hecho. Entonces aparece Juan el Bautista para predicar arrepentimiento, para predicar que regresen a la palabra y que dejen toda esa codicia. Arrepentimiento significa teshuvah, esto lo vamos a explicar más adelante a profundidad, que significa retornen, regresen, y su mensaje es así de manera general. Después de que cada quien ha creado su propio reino de hombres, su propio imperio, Juan dice, se acabó la codicia, se acabó el reino del hombre, porque ahora sí viene el reino de Dios, el reinado de David, las 12 tribus. Si nos damos cuenta, o sea, el contexto habla de quién, del pueblo de Israel, a que el pueblo de Israel se arrepienta, a que los sacerdotes dejen su codicia y dejen de estarle sacando como tal provecho al pueblo. Entonces, ese es el contexto. Ese es el contexto, y ya entendiendo esto, podemos entrar con tranquilidad a Mateo capítulo 3. Entonces, eso es muy importante conocerlo y saberlo en medio de todo el estudio. Entonces, vamos a ver, conociendo más a Juan el Bautista. Juan el Bautista era de la tribu de Leví y era un sacerdote de Israel por la línea de Aarón. Juan era un sacerdote de Israel por la línea de Aarón. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y hay que también tener claro que era de la tribu de Leví. O sea, Juan no era ni cristiano, ni católico, ni nada por el estilo, ¿oyeron? Era de la tribu de Leví, o sea, era de Israel, ¿cierto? De lo cual se componen las 12 tribus, porque recordemos que Israel son 12 tribus. Y como tal, Juan era de la tribu de Leví y era de la descendencia de Aarón. O sea, era un sacerdote de Israel por la línea de Aarón. Y eso lo vamos a ver aquí, fíjense, en Lucas 1 del 5 al 17. Vamos a leerlo. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado como Zacarías, miembro del grupo de Abías. ¿Cierto? Vamos a ver que un sacerdote llamado como Zacarías. Su esposa, ¿cuál era? Elizabeth. También era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Cierto? Eran personas que obedecían los mandamientos del Señor. Dice, pero no tenían hijos. O sea, en este caso Zacarías y Elizabeth estaban casados. Zacarías era como tal sacerdote, ¿cierto? Obedecía los mandamientos del Señor, todos los preceptos del Señor, pero el Señor no les había permitido tener hijos, porque Elizabeth era ¿qué? Era estéril. Y los 12 eran de edad eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Dice, jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas, fíjense, se vuelvan a quién, al Señor su Dios. Claro, ese era el propósito de Juan, hacer que muchos de Israel, del pueblo de Israel, se vuelvan a quién, al Señor su Dios. O sea, ese era el pueblo, ese es el mensaje, a ese pueblo va dirigido el mensaje. Dice, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de quién, de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y a guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir a quién, al Señor. O sea, como tal, Juan el Bautista tenía la tarea de que el pueblo de Israel recibiera al Señor con un corazón dispuesto a que digan, este es el Mesías. Entonces ya sabemos que como tal, al ver que Zacarías era como tal descendiente de Aarón, de la línea de Aarón, porque era sacerdote, vemos también como tal en este caso que Juan el Bautista también era de la línea de Aarón. O sea, Juan el Bautista era un sacerdote. Por la línea de Aarón era un sacerdote. Porque fíjense que vemos que su esposa Elizabeth también era descendiente de la línea de ¿dónde? De Aarón, claro, porque la esposa, la mamá de Juan el Bautista era de la línea de ¿quién? De Aarón. Por lo tanto, aquí estamos viendo que
Juan el Bautista también era de la línea de Aarón, y por ser de la línea de Aarón debía ser un sacerdote de Israel, porque eso es lo que dicta la ley, eso es lo que dicta los mandamientos del Señor. Y era también de la tribu de Leví, que eran los que como tal podían oficiar en el sacerdocio. Fíjense lo que dice en este artículo God Questions. Dice que podemos aprender de la vida de Juan el Bautista. De adulto, Juan vivió una vida difícil en la zona montañosa de Judea. Era entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. Vestía ropa de pelos de camello con un cinto de cuero alrededor de su cintura. Esa era la forma de vestir de él, lo cual era la vestimenta típica de un profeta. Su dieta era simple, langostas, o sea, saltamontes y miel silvestre. Juan vivió una vida sencilla, ya que se enfocaba en la obra del reino que tenía por delante. Eso es un artículo que vi ese artículo y bueno, me llamó la atención esa parte y quise traer la colación. Pero vamos a seguir conociendo más de Juan el Bautista, porque hay muchas cosas por conocer de él. ¿Dónde nació Juan el Inmersor? O sea, porque nos podemos preguntar, bueno, ¿y dónde nació Juan? Porque realmente no se nos dice, pero vamos a ver. Sabiendo que era de la tribu de Leví, porque su madre era de la tribu de Leví, ¿cierto? Porque era de la línea de Aarón, podemos identificar bíblicamente de dónde nació. Entonces vamos a ver. Números 35 del 6 al 7 y el versículo 14. Dice, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus elegidos. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán. Las ciudades las cuales serán ciudades de ¿qué? De refugio. O sea, a los levitas se le habían designado unas ciudades donde ellos podían quedarse. Fíjense lo que dice acá en Josué 21:13. Y los hijos de los sacerdotes y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón, o sea, la ciudad de Hebrón con sus elegidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus elegidos. Entonces vemos que Juan está viendo o en Hebrón o en Libna, porque esas eran las dos ciudades que se le habían dado como tal a los hijos del sacerdote Aarón, o sea, a todos los que fuesen del linaje de Aarón. Entonces fíjense, aquí vemos estos dos mapas que les quería traer, que les quería mostrar. Nos damos cuenta en el primer mapa que está a mi lado izquierdo, nos vamos a dar cuenta que lo saqué de la Biblia todo, ahí está el link donde pueden encontrarlo. Y ahí nos damos cuenta dónde está Hebrón. Nos damos cuenta que está en la parte sur como tal de lo que es Israel. Está en la parte sur ya terminando. Entonces nos damos cuenta que allí está Hebrón. Aquí está. Fijémonos que está siempre lejitos de Jerusalén. Está siempre lejos. Entonces, y también está bastante lejos de donde nació nuestro Salvador. Pero entonces acá en el mapa que tengo a mi lado derecho vemos las ciudades de Canaán en los tiempos de Josué. Entonces vemos que ahí está Hebrón, ¿cierto? Y está Libna. Sabemos que en Hebrón o en Libna ahí vivía ¿quién? Juan el Bautista. En Hebrón o en Libna, entre esas dos ciudades estaba viviendo Juan el Bautista, que se cree más y se afirma más que fue en Hebrón. Que fue en Hebrón y no como tal aquí en Hebrón. Y no como tal en Libna. Se cree que fue como tal aquí en Hebrón y no en Libna. Y nos damos cuenta que aquí se nos muestra Hebrón. O sea que Libna podría estar quedando más o menos como aquí, en este puntico de aquí. Aquí más o menos estaría quedando Libna, según este mapa que se nos está mostrando acá. Más o menos aquí en este lado podría estar quedando. Entonces eso más o menos como para saber, digamos, las ciudades donde Juan estaba viviendo. Fíjense, vamos a ver este puntico aquí que me gustó muchísimo. Dentro de los grandes historiadores como Josefo, se cree que el padre de Juan era muy anciano para cuando Juan nace. Y por lo tanto Juan terminó siendo educado por los esenios quienes vivían en el desierto de Judá. Fíjense que Lucas dice que ya tanto Juan como Elizabeth, la mamá de Juan, eran de edad muy avanzada. Entonces se cree, dentro de esos grandes historiadores, o se cree, no estoy afirmando, se cree, pero obviamente se cree, y bueno, si es Josefo, sabemos que Josefo fue un gran historiador y que se involucró mucho en ese tiempo, entonces es para tener en cuenta obviamente, pero dentro de lo que se cree y dentro de los historiadores como Josefo se cree obviamente el hecho de que el padre de Juan el Bautista murió estando de Juan a muy temprana edad. Y por lo tanto Juan terminó siendo educado por los esenios, quienes vivían en el desierto de Judea. ¿Quiénes en ese momento estaban en el desierto de Judea? Los esenios. Entonces se cree que Juan
fue educado por los esenios. Fue educado completamente por los... De hecho, en otras páginas, porque yo vi cómo se entrelazaba la información. En otras páginas, cuando yo empecé a consultar sobre esto, me daba cuenta que decía que Juan, por su vestidura y también por la forma en la cual predicaba y enseñaba, aún sus enseñanzas tenían que ver mucho con los esenios. Tenían que ver ahora bien, ¿quiénes eran los esenios, cierto? ¿Quiénes eran los esenios como tal? Los esenios eran los sacerdotes del templo que oficiaban en el templo, pero que para la guerra de los macabeos, para la rebelión de los macabeos, ellos fueron expulsados. Entonces ellos que dicen, para no contaminarnos con ese templo que ahora está corrompido porque el templo se había corrompido, porque ya no eran los sacerdotes de la línea de Aarón como debían ser, sino que ponían cualquier sacerdote. Entonces estos esenios son los sacerdotes originales, o sea, los de la línea de Aarón. Pero ellos dicen, para nosotros no acostumbrarnos, no mezclarnos con la gente que ahora está en el templo, vamos a apartarnos, vamos a irnos al desierto. Y se fueron como tal a lo que se conoce como las tumbas del Qumran, que es como tal donde vivían los esenios, que eran en el desierto. Pero ahora bien, no pensemos que cuando se habla de desierto se habla de algo completamente desolado, porque si nos damos cuenta en esta imagen que les quería mostrar, no era algo completamente desolado, allá habían casas, habían personas viviendo, pero obviamente no era algo tan habitado, pero sí habían personas, o sea, no pensemos que era algo completamente desolado, sí habían personas viviendo ahí y era mucha la comunidad que vivía allí. Entonces, no nos hagamos la idea de que cuando se hablaba del desierto era algo que estaba completamente desolado, porque no es así. Entonces, fíjense, ¿y quiénes eran los esenios? Los sacerdotes originales del templo que fueron expulsados por los saduceos, quienes fueron los victoriosos en la guerra de los macabeos. Entonces, se cree, la historia lo dice así, y lo he visto en muchos artículos, muchísimos, que Juan el Bautista fue educado por los esenios. Se tiene que ver mucho también con su forma de vestir, con sus costumbres y con las enseñanzas que Juan da. Los esenios eran conocidos por su amor mutuo y por el hecho de que recibían hijos de otros para que estos niños fuesen instruidos en las instrucciones del Padre Eterno. Claro, los esenios decían, bueno, este niño está desolado, no tiene padre, bueno, nosotros lo tomamos, ¿cierto? Y le empezamos a educar. Eso es lo que se cree de Juan el Bautista. Ahora, ¿los esenios eran un grupo malo? No, es claro que no, era un grupo que temía al Señor, que guardaba las instrucciones del Señor. Imagínense, si eran los sacerdotes originales, ¿será que no iban a guardar las instrucciones? Claro que sí lo iban a hacer, o sea, realmente, qué orgullo, ¿cierto?, en ese tiempo uno haber nacido y ser educado por los esenios. Porque eran los sacerdotes originales, o sea, eran los que conocían la palabra del Señor y que te ponían a instruir, digamos, de la mejor forma en la palabra del Señor. Qué bueno, ¿cierto? Qué bueno, o sea, el ver a Juan como aquel que fue educado por los esenios no tiene que ser como algo malo, porque sería el colmo era decir que fue educado por un grupo de cristianos, porque eso no existía. O sea, tenemos que ver cuáles eran los grupos que existían en el momento y con base a eso decir, bueno, miren, estamos viendo aquí, según la historia nos está mostrando de que Juan fue educado por los esenios, por sus enseñanzas, por su vestidura y por su forma de ser. Entonces, fíjense, según el libro escrito por Josefo sobre la guerra de los judíos, es un libro muy importante y muy bueno, la verdad se lo recomiendo. Según este libro, cierto, dice que los esenios tenían como ideales los siguientes. Primero, rechazaban el placer y lo veían como malo. O sea, ya que para ellos vencer los deseos de la carne era una virtud. O sea, los esenios trataban de no involucrarse mucho con los placeres de la vida. Ojo, no con placeres malos, o sea, con placeres buenos, pero que ellos trataban de no involucrarse mucho porque para ellos vencer esos deseos de la carne era una virtud. Por ser el tema del cómo se vestían, no se vestían de manera muy lujosa. Y todo eso enmarca también en Juan. Valoraban la abstinencia a cualquier tipo de deseo. Es por ello que sus ropas no eran para nada ostentosas y no comían todo tipo de cosas. Nos damos cuenta que la forma de alimentarse de Juan el Bautista era algo muy sencillo. O sea, ellos no buscaban tener el mejor plato de comida a la mesa, ellos no buscaban tener las mejores cosas. Al contrario, para ellos lo mejor era siempre compartir con el prójimo. Eso es una idea de los esenios, ¿cierto? ¿Cuántos nosotros hoy en día no podemos tener esos mismos ideales? Que quizás ni nos imaginamos que eso tenía que ver también en el siglo I, en el tiempo de nuestro Salvador. Pero ya en el siglo I, en el tiempo de nuestro Salvador, ya estaban esos ideales del compartir con el otro, del dar al otro, del no enriquecernos en esta vida, ¿cierto? Como le decía Proverbio, Señor, no me des muchas riquezas, ¿cierto? Padre, no me des muchas riquezas para que siendo rico me olvide de tu palabra o diga, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está mi Dios? Y tampoco me hagas pobre para que siendo pobre vaya y hurte y peque contra ti.
los esenios tenían que ver mucho con eso. Con que, Señor, no quiero ser rico, pero tampoco me hagas pobre. Y en lo que pueda dar con los demás, colaborar y servir a los demás. Tercero, rechazaban el hecho de tener riquezas y preferían siempre compartir con el prójimo y hacer lo suyo como si fuese de todos. Ustedes recuerdan lo que el Señor le dijo, nuestro Salvador le dice al joven rico: ve y dalo todo a los pobres, ¿cierto? Ve y dalo ¿qué? Todo a los pobres y sígueme. Esa idea en ese momento era una idea de los esenios, de dar todas nuestras riquezas a los pobres, de dar todo y desprendernos de todas nuestras riquezas para darlo a quien, al necesitado. Ahora no vamos a decir ahora de que nuestro Salvador era esenio, no vamos a decir eso, ¿cierto? Nuestro Salvador era la tribu de Judá, israelita como ningún otro. Pero ¿qué sí podemos decir? De que nuestro Salvador estaba en acuerdo con esa actitud de los esenios, del no llenarnos de riquezas, sino que dar esas riquezas y compartirlas con los demás. Entonces, cuando nuestro Salvador está diciendo eso, está diciendo que, o sea, cuando nuestro Salvador le dice eso al joven rico, le está diciendo como tal una costumbre o un ideal de quién, de los esenios, de la misma línea de Juan el Bautista. Dice, se movían de ciudad en ciudad y en cada ciudad se encargaban de suplir las necesidades de los extranjeros. Aquí ya nos damos cuenta de que Juan el Bautista tenía mucho que ver con los esenios y nuestro Salvador también tenía algunas enseñanzas en las cuales él estaba de acuerdo con los esenios. Ojo, vuelvo y repito, no estoy diciendo que nuestro Salvador sea esenio. Estoy diciendo que nuestro Salvador está de acuerdo con muchas cosas con los esenios. De hecho, nos vamos a dar cuenta más adelante cuando nuestro Salvador empiece a hablar con los fariseos, con los esenios y empiece a hablar con los saduceos. Nos vamos a dar cuenta de algo, y es que él no está peleando como tal con lo que la palabra del Señor dice. O sea, él no va a poner él no va a abolir o él no va a negar algo que ya la palabra del Señor dice. Al contrario, ¿él qué está haciendo? Él está yendo en contra de qué, de sus ideales o de lo que ellos piensan de la palabra del Señor, de sus interpretaciones. Entonces ahí nos damos cuenta que el Señor puede estar de acuerdo con un grupo. Bueno, con ustedes estoy de acuerdo en esto, pero en esto no estoy de acuerdo, entonces les corregía. Entonces con ustedes estoy de acuerdo en esto, pero en esto no lo estoy, les corregía. Era eso. Es como si nuestro Salvador estuviese, digamos, con los católicos, cristianos, adventistas, pentecostales, testigos de Jehová. Entonces le dijera a los testigos de Jehová: bueno, yo con ustedes estoy de acuerdo en esto, pero en esto no estoy de acuerdo. Ustedes cristianos, con ustedes estoy de acuerdo en esto, pero con esto no estoy de acuerdo con ustedes. Entonces es lo mismo, era la misma idea. O sea, habían diferentes grupos y nuestro Salvador se va a enfrentar a cada grupo. Y a cada grupo le va, como digamos, en mis palabras, a aplaudir lo que dice. Bueno, está bien y en esto estoy de acuerdo, pero en esto no estoy de acuerdo. Entonces, yo debo entender cuáles son los grupos, cuáles eran las ideales de ese grupo para ahí sí decir, bueno, ya entiendo esto, ya entiendo por qué lo dice. Entonces, eso es muy importante, mis hermanos. Por eso es muy importante estudiar el siglo I, entender cada grupo y así poder tener una mejor interpretación. Ojo, no la interpretación perfecta, pero sí una mejor interpretación. Ahora bien, para Juan en su tiempo, el Bautista, ¿qué implicaba el hecho de que las personas se arrepintieran? O sea, para Juan el Bautista, ¿qué implicaba el hecho de que las personas llegaran al arrepentimiento? Ojo, aquí voy a dar esta definición, digamos, a forma general, pero más adelante voy a profundizar en el tema del arrepentimiento bastante. Que creo que eso va a entrar ya para la segunda sesión como tal. Dice, como en los tiempos de Juan el Bautista, todo el grupo de reyes y aún sacerdotes estaban corrompidos por el grupo de esenios. Claro, porque el grupo de esenios era quien manejaba la plata, el poder, ¿cierto? Entonces todos los reyes y todos los sacerdotes estaban corrompidos por ellos, porque ellos tenían que regirse bajo lo que ellos dijesen. Dice, Juan sabía toda la corrupción que se movía, y por ello manda al pueblo a que después de que cada quien haya creado su propio reino de hombres, su propio imperio, Juan dice que ya el reino de los hombres codiciosos y pervertidos por el poder se ha acabado, porque ahora sí viene el reino de Dios, el reinado de David, de las 12 tribus del pueblo del Señor. Entonces cuando Juan llamaba al arrepentimiento, mandaba a todo ese grupo de reinos de hombres y también junto con ellos a todo el pueblo a que dejara su pecado y se volviera a la obediencia a los mandamientos del Señor. Eso es lo que Juan está queriendo decir. Ojo, esto es a forma general. Más adelante voy a profundizar más en lo que es el arrepentimiento. Ahora bien, ¿cuál era la idea del reino de los cielos? Se acercaba en el siglo I, ¿sí? Porque, como vuelvo y lo digo, no podemos en este caso, ¿cierto?, acomodar eso a lo que hoy por hoy quizás nosotros podemos creer de cuál era la idea del reino de los cielos, porque decimos,
el reino de los cielos se ha acercado, pero la pregunta es cuál era el ideal o cuál era la idea que se tenía en ese entonces del reino de los cielos. Suponemos, la gente supone hoy dentro de sus muchas interpretaciones que no, que es lo mismo que hoy, pero es que no puede suponer. O sea, la palabra del Señor no está para suponerse, tenemos que realmente mirar si realmente era la misma concepción y la misma idea que ellos tenían del reino. Entonces eso es muy importante y eso es lo que vamos a ver en este punto. Fíjense, algo muy importante aquí, mis hermanos. Antes de dar respuesta a esta pregunta, debemos entender que así como en el español existen los conocidos modismos, en hebreo también existen, pero que en vez de ser llamados modismos son llamados hebraísmos. O sea, aunque ustedes no lo crean, en el hebreo existen lo que nosotros conocemos como los modismos, solo que ellos le llaman que hebraísmos. Nuestro Salvador, que era del pueblo de Israel por medio de la tribu de Judá, y por tanto tenía como lenguaje nativo el hebreo, y a través de todo lo que los evangelistas nos muestran, hay muchos hebraísmos y la expresión el reino de los cielos se ha acercado no es la excepción. Bien, vamos a seguir viendo. El doctor Roy Bilzar comenta que muchas de las palabras de Jesús tienen un sentido oculto o misterioso al ser traducidas a otro idioma, pero la óptica del idioma original lo hace más claro. Indiscutiblemente conocer el idioma hebreo, la literatura rabínica y la cultura hebrea son las herramientas más útiles para entender los evangelios y las epístolas paulinas. Entonces, es lo que estamos haciendo, estudiar la cultura hebrea, eso es lo que estamos haciendo. Los hebraísmos son conceptos hebreos particulares de su cultura, que no tienen una traducción literal, conceptual o alegórica a otro idioma. Le voy a poner un ejemplo. Cuando por lo menos, digamos, hoy se ve en el colegio mucho, en la universidad, no, que estaba haciendo machete en el examen. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué es eso que está haciendo machete? Uno sabe a lo que se refiere porque uno conoce ese modismo, porque para eso es un modismo realmente, ¿cierto? Uno lo conoce, pero que venga alguien, digamos, de Asia y escuche esa expresión, o no nos vayamos tan lejos, una persona que esté, un gringo que esté estudiando español y que, digamos, hizo todos sus cursos de español y todo lo demás, viene aquí a Cartagena y le dicen que el estudiante estaba haciendo machete en un examen. Él se va a quedar como que, bueno, ¿y esto a qué se refiere? ¿Qué está queriendo decir? Claro, porque es un modismo. Y él no lo puede traducir de manera literal al español. O sea, no lo puede traducir como él lo está pensando. Literalmente no lo puede hacer porque va a ser una mala ¿qué? Interpretación de lo que se le está queriendo decir. Porque eso es un modismo y por ser modismo no puede ser traducido de manera literal. Porque entonces dañas todo. Dañas todo. Porque si lo traduce de manera literal de que estaba haciendo machete, es que se puede estar pensando de que literalmente estaba haciendo un machete en la clase o en el examen. Pero no, o sea, dentro de lo que es el modismo o sea, no está haciendo referencia a eso. Aquí está haciendo referencia a una persona que se está fijando de la otra en un examen, lo cual no está bien. Lo cual no está bien. Entonces, si nos damos cuenta que tiene que ver, que eso en sí es lo que tiene que ver con el hebraísmo. Son expresiones que son dichas, ¿cierto?, dentro de una cultura hebrea y que al yo traducirlo al griego, al español o al idioma que yo quiera, si lo traduzco de manera literal y no entiendo la cultura hebrea y no entiendo el hebraísmo, voy a traducir mal y voy a hacer una mala interpretación de todo el pasaje. Y es lo que se ha visto hasta el día de hoy. Ustedes ven la palabra literal, cielo, eso es un cielo. Reino, eso es un reino. Entonces, cuando lo traducen de manera literal, ya se quedó allí, reino de los cielos. La gran pregunta es, dentro del hebraísmo y dentro de la cultura hebrea, ¿qué significa reino y qué significa cielos? Si es el cielo que tú y yo conocemos y si es el reino que tú y yo conocemos, el cual tenemos pensado hoy por hoy en nuestra mente. Entonces, es muy importante, mis hermanos, conocer estas cosas. Y vamos a ver con la ayuda del Señor qué es lo que quiere decir este hebraísmo, porque es un hebraísmo. El reino de los cielos acercado es un hebraísmo. En pocas palabras, la expresión el reino de los cielos acercado está mal traducida. Porque tú no lo puedes, porque se tradujo de manera literal, pero no puede ser traducido de manera literal. Tienen que mantenerse la expresión en su original, o sea, lo que quiere decir la expresión en su original, para que la interpretación se mantenga y se mantenga de manera correcta. Entonces vamos a ver. Al saber que estamos al frente de un hebraísmo, o sea, de un modismo, no podemos traducirlo palabra por palabra para así llegar a dar una afirmación acertada, sino que debemos mirar toda la expresión e interpretarla toda como un conjunto y no por partes separadas.
el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos imaginamos cuando hablamos de un reino? Seguramente dentro de nuestra mentalidad se hace referencia a algo físico, pero la pregunta es, y dentro de la mentalidad del siglo I, ¿cuál era la idea que se tenía de reino? Los conocedores de la palabra del Señor, incluyendo a nuestro Salvador, lo entendían como la obediencia a la palabra del Señor, ya que a la medida en que uno se somete a la ley, o sea, a las instrucciones del Señor, está aceptando el reinado de Dios. Eso lo dice Rafael Aguirre en su libro. Fíjense, dice, sabemos que todo reino tiene una constitución. Cuando Juan nos manda a arrepentirnos porque el reino se ha acercado, es como si nos estuviese diciendo, arrepiéntase porque la constitución, o sea, la ley, las instrucciones del Señor, del reino de Dios, está cerca. Y será esa constitución la que nos juzgará. Claro, dentro de la mentalidad hebrea, cuando están hablando de un reino, no hace referencia a algo físico. ¿A qué se están refiriendo? A las instrucciones del Señor. Porque todo reino tiene una constitución, tiene unas leyes, tiene unas instrucciones en las cuales el pueblo debe regirse. Entonces, cuando a ellos les están diciendo el reino de los cielos, ellos no se están imaginando un reino físico. Ellos se están imaginando la misma palabra del Señor, la misma constitución de ese reino que va a venir a ellos. San Juan les está diciendo, miren, arrepiéntanse, porque la verdadera constitución, la verdadera interpretación de los mandamientos del Señor está aquí. Y ese es el que los va a juzgar a ustedes. Entonces ya vemos cómo todo el concepto está claro. De hecho, la palabra griega que se usa ahí es la palabra baisilea. Es la palabra y que significa que reglas. Cuando ustedes buscan en el Strong se dan cuenta que la palabra griega para reino es la palabra basileia. Y la palabra basileia significa reglas. Por lo tanto, para los hebreos significa aquellos que son gobernados por las reglas, o sea, las leyes de Dios. O sea, mis hermanos, en pocas palabras, cuando o sea, el texto dice el reino, o sea, las instrucciones, ¿cierto? Las instrucciones del Señor está cerca. O sea, el reino de los cielos. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que ver la palabra cielos. Ahora, ¿por qué cielo? Porque se usaba la palabra cielo. Vamos a ver. Porque la palabra cielo en hebreo designa lo que es alto o superior. Y como en ese tiempo aún muchos hoy por hoy mantienen un profundo respeto por el nombre de nuestro Señor, en vez de decir su nombre usaban una expresión que haga referencia a nuestro Padre Celestial. Y en este caso en Mateo se usó la palabra hebrea cielo, que es shaman, y en griego es ouranos. O sea, como el Señor es algo superior, es algo que está arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Ellos, para no decir el nombre del Señor, ellos decían una palabra como que se asemejara a Él, y esa es la palabra cielo. O sea, cuando ellos están diciendo la palabra cielo, no se están refiriendo al cielo que tú y yo conocemos, se están refiriendo a quién, al Señor, a ese que es superior a nosotros. Así como el cielo está, digamos, en este caso, superior a nosotros, así el Señor está superior a nosotros. O sea, se están refiriendo al Señor. O sea, la palabra cielo es una palabra que ellos usan para no referirse al nombre del Señor, para no decir el nombre del Señor, por respeto. Por respeto. Entonces, para no decir el nombre del Señor, dicen una palabra que se asemeje, que en esta caso es la palabra shamaín, que es cielos o cielo en español. Entonces, ahora sí, resumiendo todo, cuando dicen el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué están diciendo? Hombre, las instrucciones del Señor, aquel que les viene a dar la verdadera interpretación de las instrucciones del Señor, se está acercando. Se ha acercado, está aquí cerca. Las instrucciones del Señor, el reino de los cielos, está cerca. Y ahora la mentalidad hebrea es completamente distinta a la nuestra, por eso es que debemos saber entenderla. Debemos saber entenderla. Y fíjense lo que dice. El término cielo hace referencia a nuestro Padre eterno, y no como tal a un cielo como tú y yo lo podíamos pensar hoy. Por eso es lo mismo decir el reino de los cielos al reino de Dios. O sea, cuando dicen el reino de los cielos y el reino de Dios, es lo mismo, es un sinónimo. O sea, decir el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo. Es lo mismo. Es un sinónimo. Pero ¿cuándo entendemos que es un sinónimo? Cuando entendemos realmente lo que significa la palabra cielo en el siglo I. Ojo, hoy es otra cosa diferente. Pero en el siglo I se significaba eso. Resumiendo lo dicho anteriormente, cuando Juan dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es como si en otras palabras estuviese diciendo arrepentidos porque aquel que les viene a enseñar la verdadera interpretación de la constitución del Señor se ha acercado. O arrepentidos porque la palabra de Dios se ha acercado. O
sea, porque la palabra de los cielos del Señor se ha acercado. Claro, porque el Señor sería, nuestro Salvador sería el mismo verbo, ¿cierto? O sea, la misma palabra del Señor encarnada. Ahora la pregunta es por qué Juan está lanzando esta expresión, ¿cierto? ¿Por qué Juan está lanzando esta expresión? Por la sencilla razón de que en los tiempos de nuestro Salvador había muchas interpretaciones erradas de las instrucciones del Señor. Y asimismo habían diferentes grupos con conceptos diferentes. Entonces, claro, Juan dice, aquí hay muchos grupos con diferentes conceptos de lo que es la palabra del Señor, de lo que son las interpretaciones. Entonces, a este grupo yo le voy a decir algo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y miren bien lo que están haciendo, porque aquel que les viene a mostrar cuál es la verdadera interpretación de la palabra del Señor está aquí cerca. Bueno, ya esto nos da a entender algo. Nuestro Salvador no vino a abolir ninguna ley, porque él mismo lo dice, yo no vine a abolir la ley y los profetas. ¿El que vino a hacer? Él vino a revelar cómo es que realmente se debe cumplir. Porque ya en el tiempo de nuestro Salvador, la interpretación y la misma ley del Señor ya se estaba dañando completamente. O sea, ya la gente, eran más los mandamientos de hombres que la misma palabra del Señor. O sea que cuando el Señor está peleando con los fariseos, no está peleando con el mandamiento mismo del Señor. Él está peleando con sus mandamientos de hombres que ellos le tenían a la palabra del Señor. Y fíjense lo que sigue diciendo. Aquí es cuando entendemos que nuestro Salvador está confrontando. Aquí es cuando entendemos que cuando nuestro Salvador está confrontando a los fariseos, sabiendo que ellos no eran un grupo compacto como lo habíamos visto ya mucho antes, sino que eran diferentes grupos de fariseos. Ojo, esto es muy importante, como lo había explicado ya cuando vimos el primer tema, que es entendiendo el siglo I, que los fariseos no solamente un solo grupo, eran diferentes grupos de fariseos. ¿Por qué? Porque eran diferentes grupos de intérpretes de la palabra del Señor. Dice, nuestro Salvador lo hace no porque esté en contra o negando las mismas instrucciones del Señor dadas a Moisés, sino porque les está corrigiendo en la interpretación que ellos tenían de los mandamientos del Señor dados a Moisés y los profetas. Y con esto entendemos lo que nuestro Salvador dice en Mateo capítulo 5. Fíjense lo que dice nuestro Salvador aquí. Matillaf es el nombre verdadero de Mateo, Matillaf 5. Fíjense lo que dice. No pase por su mente, aquí quien está hablando, nuestro Salvador. No pase por tu mente, hombre, no pase por tu mente tal cosa, que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. ¿Qué es la Torá? Pregunto yo. Lo que tú y hoy conocemos como Pentateuco. Eso lo puedes buscar en internet. ¿Qué es Torá? ¿Qué significa la palabra Torá? Tú te das cuenta. Los primeros 5 de la Biblia. Lo que conocemos hoy como Pentateuco. Eso nos da a entender algo, mis hermanos. Que el Señor no vino a abolir, ¿cierto?, los primeros 5 libros. Ni las leyes de la Torá ni los profetas. O sea, que esas leyes que están ahí en la Torá, o sea, en el Pentateuco, hoy por hoy están vigentes. Porque si nuestro Salvador no las vino a anular, entonces yo no sé quién es el hombre, ¿cierto?, con la capacidad de anularlas. O sea, si nuestro Salvador no las anula, entonces ¿quiénes somos tú y yo para hacerlo? Están vigentes, están allí para cumplirse. Dice, no he venido para anularlas. La gran pregunta es, ¿has anulado los mandamientos del Señor dados en los primeros 5 libros de la Escritura? ¿Los has anulado? Esa es la pregunta que te debes hacer, porque si nuestro Salvador no los anula, la gran pregunta es, ¿quién eres tú y quién soy yo para hacerlo? Sino a qué, a revelarles la interpretación que correcta. O sea, nuestro Salvador le viene a revelar a su pueblo cuál es la interpretación correcta de los mandamientos. No a negarlos, sino a revelar la interpretación correcta. Para que puedan cumplirse a qué, a plenitud. Amén. Para que se cumplan los mandamientos. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ojo, ni una Job ni una virgulla pasarán de la Torá. Ese tema de Job y virgulla lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 5. No quiero profundizar ahora en capítulo 5 porque no estamos en capítulo 5, estamos en capítulo 3. Pero quise traer esto a colación para que vean cómo ya todo se empieza a entrelazar. Pero fíjense que dice, hasta que pasen el cielo y la tierra. La gran pregunta es, ¿el cielo y la tierra están todavía? Claro, están todavía. Entonces, hasta que no pase el cielo y la tierra, la ley y los profetas están vigentes para cumplirse. Dice, hasta que todo se haya cumplido. La gran pregunta es, ¿qué es todo? Hombre, el cielo y la tierra, hasta que todo lo que el Señor se ha planeado hacer en el cielo y la tierra, hasta que todo eso no se cumpla, entonces la Torá y los profetas están vigentes. De manera que cualquiera, ojo, fíjense con esto, que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos, de estos misbat, y enseñe así a otros, será llamado pequeño en el reino de los Shamaín, o sea, en el reino de los cielos. Mis hermanos, si tú le has enseñado a otros a desobedecer los mandamientos dados por el Señor,
en el Pentateuco y todo lo que es dicho por los profetas, tú serás llamado pequeño en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice nuestro Salvador, oyeron. Dice, pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los Shamaín. Será llamado grande. Eso quiere decir que si realmente nosotros vamos a interpretar todas las epístolas de Pablo negando todo lo que está en el Pentateuco, todo lo que está en la Torá y los profetas, entonces Pablo sería llamado para nosotros pequeño en el reino de los cielos y no grande como hoy lo vemos, ¿cierto? Entonces hay que conocer más a Pablo también. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos será llamado grande en el reino de los Shamaín. Porque les digo que si su discernimiento y obediencia a los preceptos no es mucho mayor que los intérpretes de la Torá y los perugins, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Fíjense que aquí el Señor está haciendo una relación de algo. Hombre, si tu obediencia a los mandamientos no es mucho mayor que la de los fariseos, la de los sacerdotes, de aquellos que estaban ahí, de ningún modo entrarán en donde, en el reino de los cielos. Esto que nos da a entender de que el Señor no está negando la salvación y la obediencia. Él te dice, obedece, porque claro, cuando tú obedeces, tú estás mostrando de que tú haces parte de dónde, del reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Hombre, la misma palabra del Señor, porque el reino es la constitución. ¿Y qué es la constitución? Lo que el Señor ya estableció en su palabra, los mandamientos. ¿Y qué son los cielos? Hombre, el mismo Señor. O sea, la constitución del Señor, la constitución de nuestro Padre eterno. Amén. Sigamos. Versos 3 y 4. Vamos a ver los versículos 3 y 4, pero vamos a verlo en la Biblia Nueva Versión Internacional. Vamos a ver lo que dice aquí. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en donde, en el desierto. Prepara el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Si nos damos cuenta que lo que habíamos visto en Isaías, cierto, en capítulo 39 y 40, ahora lo está citando ahora Mateo, claro, porque el contexto del capítulo 3 de Mateo está allá. En Isaías capítulo 39 y capítulo 40. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Fíjense lo que dice la Biblia versión israelita nazarena del año 2011. Este es aquel de quien se dijo por medio del profeta Yehayaf, que es como tal el profeta Isaías como tal. Dice, voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino de Yahweh o de Yahvé, algunos dicen Yahvé, enderecen sus senderos. Johanán estaba vestido de pelo de camello con un cinturón de cuero a la cintura. Su comida consistía de langostas y miel silvestre. Bueno, vamos a ver las preguntas que le vamos a hacer a estos versos. Preguntas de los versos 3 y 4. ¿Qué contexto está citando Mateo del profeta? ¿Qué texto está citando Mateo del profeta Isaías? Vestiduras y alimentación de Juan el Bautista. Vamos a ver acá. ¿Qué texto está citando Mateo del profeta Isaías? Vamos a ver qué texto está citando. Está citando Isaías 40, versículo 3, que era lo que habíamos leído, ¿cierto? Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el estepa un sendero para nuestro Dios. Amén. O sea que aquí como tal Mateo está citando como tal Isaías capítulo 40, versículo 3. O sea, aquí ya nos damos cuenta cómo Isaías se relaciona con lo que ya viene a ser como tal acá Juan el Bautista. Vestiduras y alimentación de Juan el Bautista. Aquí encontré una fotico que se asemeja mucho a lo que nos muestra la escritura de cómo se vestía Juan el Bautista. Y fíjense, vamos a ver lo que dice aquí. Antonio Piñero en su artículo Alimentación y vestido de Juan el Bautista en comparación con lo de los esenios. Aquí era donde yo les quería decir de que lo que decía José fue allá, cierto, como tal de que en este caso Juan el Bautista tenía una costumbre de los esenios, o sea, como tal había crecido con los esenios y había sido instruido por los esenios. Aquí como tal este artículo de Antonio Piñero también vuelve a recalcar en lo mismo. O sea que realmente si ya vemos que uno, dos, y ya después vamos a ver un tercero que dice lo mismo, entonces, bueno, puede ser, o sea, lo más seguro. O sea, yo personalmente a un 100%, de un 100% yo me voy a un 95%. Porque siempre dejo el espacio, digamos, como que a la duda y al seguir investigando, al seguir consultando, a seguir aprendiendo. Porque si nos quedamos en un 100%, entonces nos quedamos ahí y no queremos salir de allí. O sea, no queremos seguir aprendiendo. Y ahí está el problema muchas veces. Entonces vamos a ver lo que dice él. La impresión de que la llamativa vestimenta que portaba Juan y su alimento singular iban destinados a impresionar al público.
a demostrar con sus signos externos que él era un profeta. O sea, él venía a mostrar con su vestidura, con su forma de ser y todo, que él era un ¿qué? Un profeta, venido del desierto. Ya entendimos qué es lo que es el desierto, ¿cierto? El último mensajero divino al estilo de ¿quién? De Elías. Fíjense lo que dice Malaquías 3 del 1 al 5. Fíjense lo que dice en estos versos. Aquí yo envío un mensajero a allanar mi camino delante de mí. Que parece ser un texto profético que guió a la actuación de Juan el Bautista antes del fin del mundo. Entonces vamos a ver lo que sigue diciendo acá. ¿Qué significa estar vestidos de pelos de camello? Dice acá, segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver lo que dice. Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Aquí vemos que Juan el Bautista se estaba vistiendo tal cual a Elías, al profeta Elías. Al profeta Elías. O sea, realmente esas vestiduras como tal hacían referencia y significaban la de un profeta, la de un profeta del Señor. Fíjense lo que dice Zacarías 13:4. En aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas. Ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de pieles. Ya no engañarán a nadie vistiéndose. Claro, porque llegó un momento donde los profetas se empezaron a vestir de mantos de pieles para hacerse creer como profetas. Pero no, Juan se viene a mostrar como el verdadero profeta enviado por el Señor. Las vestiduras de pelos de camellos eran las vestiduras de un profeta. De un profeta. Pero Juan viene a mostrar de que él es un verdadero profeta, no como aquellos que vienen a engañar vistiéndose de mantos de pieles, sino que este es un verdadero profeta. Entonces, el significado de los vestidos de pelos de camello hace referencia a que Juan el Bautista es un profeta enviado por el Señor. Dice, se piensa que Juan el Bautista fue ceño por sus vestimentas y por su alimentación. Nos damos cuenta que seguía lo dicho por las instrucciones del Señor en Levítico 11. Vamos a ver el tema de la alimentación de Juan. Dice, fíjense que Juan el Bautista seguía la alimentación del Padre Eterno en Levítico, o sea, en lo que es la Torá, en lo que es el Pentateuco, lo que nosotros conocemos. Porque fíjense lo que dice el Señor en Levítico. A todo insecto alado que camina en cuatro patas lo considerarán ustedes un animal que inmundo. Recuerden que lo que Juan comía era como tal saltamonte, que de hecho vamos a ver más adelante de que como tal no solamente hace referencia a lo que conocemos hoy como saltamontes. Dice, hay sin embargo algunos insectos alados que caminan en cuatro patas y ustedes podrán comer. ¿Cuáles son esos insectos? Los que además de sus patas tienen zancas para saltar. El saltamonte tiene eso, tiene zancas para saltar. O sea, que el saltamonte era un animal que era un animal que se podía comer. O sea, que el Señor considera un animal que se puede comer. Recuerden que lo que encontramos en Levítico 11 para mí personalmente es una muestra de amor más del Padre para con nosotros. Porque nos están diciendo, oye hijos, miren, de todos los animales que yo creo en la creación, todos son importantes, todos son buenos en gran manera, porque todos cumplen una función importante. Pero eso no quiere decir que de todos ellos ustedes deban comer, porque no todos son animales que se pueden comer y que les va a hacer bien a su cuerpo. Entonces por eso yo les digo a ustedes, en Levítico 11, miren, estos son los animales que yo considero que ustedes deben comer. Y dentro de esos animales está el saltamonte. Se puede comer, es un animal que se puede comer, que el Padre da para comer. Y también toda clase de langostas, grillos y saltamontes, y está el saltamonte. Pero a los demás insectos alados que caminan en cuatro patas, ustedes los considerarán animales que inmundos. Obviamente la miel, cierto, porque también comía miel, era también como tal algo que se podía comer. O sea, la miel también se puede comer. Entonces, mis hermanos, esto nos da a entender algo más, y es el amor del Señor. Y que estas personas como Juan el Bautista eran personas que cumplían los mandamientos del Señor porque los veían como algo bueno. Los veían como algo bueno. Claro, imagínense, el sabio de sabios, el creador de todas las cosas, te dice, hijo, mira, ve, este alimento no te hace bien para tu organismo, no lo comas. Oye, ¿qué debo hacerlo yo? No comerlo. Me lo está diciendo el sabio de sabios. Aquel que nadie tuvo que decirle si esto está bien o está mal. Porque él ya lo sabía todo. Él mismo dice, antes de que la ciencia fuese, ya yo era. Ya yo era. O sea, la ciencia no sabía nada y ya yo era como tal, porque ya yo lo sabía todo. Pero el problema es que hoy por hoy, y así como siempre ha sucedido, porque eso no es de ahora, eso es de siempre, desde que el pecado está, el hombre se ha querido creer más sabio que Dios. No, Señor, pero es que no, yo lo limpio bien, yo limpio bien el alimento, yo lo lavo bien, yo lo alimento bien. O sea, ahí está, cierto, ahí vemos nuestro pecado, ojo, nuestro pecado, porque también hemos estado en esa condición
de que muchas veces nos hemos querido creer más sabios que el Señor. Y no vemos los mandamientos del Señor como algo hermoso, como una muestra de amor, sino que los vemos como algo gravoso. Cuando Él mismo dice que mis mandamientos no son gravosos. Dice, no están del otro del mar para que tú digas quién va y me los traes. No, están en tu mente y están en tu corazón para que los cumplas. Pero sabemos que eso es algo que el Señor va poniendo en cada quien, mis hermanos. Si el Señor a ti te mostró que hay que guardar los alimentos, o sea, lo que el Señor te muestra de los alimentos que puedes comer y que no, hazlo porque lo haces para el Señor. Pero aquel hermano que el Señor nos ha mostrado, pues sencillamente hay que orar por esa persona, pero no juzgar porque eso no está bien, eso no está bien. Simplemente orar por el Señor y nada más. Dice, aquí entro a lo que les comentaba ahorita. Según nuestra hermana Mariela Pérez Rosas en su video Yohanat Hatmavil, ella utiliza el nombre en hebreo y después pone entre paréntesis Juan el Bautista, dice que cuando el texto dice que Juan comía langostas, no necesariamente hacía referencia a un insecto o saltamonte, sino que también es una planta muy conocida en ese tiempo en Israel, que es algarroba. Y esto es porque el saltamontes no era algo que estuviese en todas las temporadas, a diferencia que el algarroba sí. O sea, nuestra hermana, y lo voy a mostrar aquí enseguida, ella nos muestra algo muy importante y que realmente yo digo, está bien, porque es que en las palabras en hebreo son las mismas. Cuando dice que comía langostas, que lo que sabemos que son los insectos, ¿cierto? Como tales saltamontes, nos damos cuenta de que la misma palabra en hebreo para langosta es la misma palabra algarroba. ¿Y qué es la algarroba? Es una ramita que en Israel en ese entonces era muy conocida, y no tanto conocida, sino que está en todas partes. Entonces, claro, decir que Juan el Bautista solamente se alimentó de saltamontes es algo como que difícil. ¿Por qué difícil? Porque sencillamente el saltamonte no estaba en todas las temporadas ni en todas las épocas. Había en épocas donde el saltamonte no se hallaba, pero la algarroba está en todas las épocas. Entonces Juan no va a esperar hasta la siguiente temporada para comer, no, él tenía que alimentarse. Entonces para eso vemos que como tal también existe la gran posibilidad completamente de que sea también algarroba. O sea, sí, son langostas, pero no podemos quedarnos en que solamente fueron langostas o saltamontes, no. También pudieron haber sido algarrobas, que son una planta que en Israel en ese entonces era muy conocida y se veía en muchas partes. Dice, el árbol de algarroba era llamado árbol langosta. Si nos damos cuenta, era llamado árbol langosta. Y es que sus vainas, o sea, parecen langostas, en este caso sus ramas parecen langostas. Se le conocía también como pequeño cuerno, Entonces aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que también tiene que ver no solamente con el tema del saltamonte, sino con un tema de unas plantas que eran conocidas como el árbol de langosta. ¿Por qué? Porque en ese árbol habitaban muchas langostas, muchos saltamontes. Entonces si se dan cuenta que es bueno conocer cierta la profundidad de la palabra en hebreo para así poder llegar a una mejor interpretación. Y que estas langostas no hacen referencia a la langosta de mar, no. Hace referencia al saltamonte, a un insecto que el Padre da para poder comer. Porque sabemos que la langosta de mar es un animal que el Padre no permite que se coma. ¿Y por qué? Porque como tal la langosta es acá el animal importante y bueno, porque no deja de ser bueno y no deja de ser importante. ¿Por qué? Porque es el animal que se encarga de limpiar todas las suciedades en el mar. O sea que es bueno, ¿sí o no? Claro, gracias al Señor por la langosta que existe, ¿cierto? Porque ayuda para que el mar se permanezca limpio. Pero claro, como se alimenta de suciedades que dejan de los desperdicios de los demás animales, entonces el Señor dice, no, este animal no lo coman. O sea, ahí nos damos cuenta del amor del Padre Eterno, ¿cierto? Qué amor tan hermoso que se preocupa hasta por lo más mínimo. Verso del 5 al 6. Vamos a ver lo que nos dicen los versículos del 5 al 6. Vamos a leer la versión Reina Valera de 1960. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Ahí leí las dos versiones en griego, pero quiero que también nos acompañemos de una versión en hebreo, que es la Biblia K2 israelita mesiánica. Vamos a ver lo que dice. La gente acudía a él desde Jerusalén, desde toda Judá y desde toda la región alrededor del Jardín. Fíjense que acudía desde dónde, desde Jerusalén y desde toda Judá, desde toda la región alrededor del Jardín, confesando que sus pecados.
eran sumergidos, o sea, eran bautizados por él en el río Jardín, que es el río Jordán. Pregunta de Héctor Verso, primera pregunta. Mapa de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, para quizás ubicarnos mejor. Y la siguiente pregunta, ¿cuál era el concepto en los tiempos de nuestro Salvador? ¿Cuál era el concepto del bautismo en los tiempos de nuestro Salvador? ¿Existía el bautismo en el Tanat o solo fue un invento de Juan el Bautista? Vamos a ver, esa es una pregunta muy importante. Mapa. Nos damos cuenta, dice que mapa de Jerusalén y toda qué, y toda Judea, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta, Judea, ¿cierto? Como tal, y vemos que es Jerusalén como la capital, pero Judea abarca todo esto, Judea aquí. Entonces aquí estamos Jerusalén, y de toda la provincia de donde, del Jordán, de toda la provincia, entonces nos damos cuenta que está Jerusalén. Entonces dice que mapa de Jerusalén y de toda Judea, De aquí está quedando Jerusalén como tal, de aquí como tal salió Juan el Bautista y dice que salió por toda la provincia alrededor de quién, del Jordán, del río Jordán. Entonces, ya con esto pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál era la concepción del bautismo en los tiempos de nuestro Salvador? Muy importante. La gran pregunta es, ¿será que es la misma concepción que se tiene hoy en día? Vamos a ver. La mayoría de las personas tienen la idea que el bautismo es algo que fue iniciado por Juan el Bautista, pero lo que no sabemos es que el bautismo es una práctica completamente hebrea, es decir, era y sigue siendo una costumbre del pueblo de Israel. Claro, era una costumbre del pueblo de Israel, era una costumbre hebrea completamente, era una práctica hebrea, y eso es lo que vamos a ver más aquí. Entonces, para dar respuesta a la pregunta inicial, debemos primeramente responder las siguientes preguntas. O sea, para dar respuesta a esta pregunta de que si era una concepción, de cuál era la concepción del bautismo en el tiempo de nuestro Salvador, tenemos que primero resolver varias preguntas, y esas son: primera, ¿cuál es la palabra original para el bautismo? Segundo, ¿de dónde nace la práctica del bautismo? Tercero, ¿qué significa ser bautizado? En ese entonces, obviamente, ¿y por qué se bautizaban? Entonces, primero vamos a ver la palabra original para la palabra bautismo. De segundo vamos a ver de dónde nace la práctica del bautismo, si nace con Juan o no nace con Juan. Y tercero, vamos a ver qué significa ser bautizado en el siglo I. Y cuarto, vamos a ver por qué la gente se bautizaba en el siglo I. O sea, no podemos irnos... ¿Y por qué la gente se bautizaba ahorita en el siglo XXI? Bueno, por una razón. ¿Pero por qué en el siglo I? La pregunta es, ¿la misma razón o diferente? Eso es lo que vamos a tratar de dar respuesta. Entonces, ¿cuál es la palabra original para el bautismo? Vamos a ver el griego, cierto, como tal. El griego en Mateo es esta palabra, la palabra bautizo. ¿Qué significa ser bautizado, bautista, sumergir y fregadero? Entonces, nos damos cuenta que la palabra en griego bautizo tiene que ver con ¿qué? Con ser ¿qué? Sumergido. En el conocido Antiguo Testamento, que tampoco se llama Antiguo Testamento, se llama Tanat, no existe la palabra griega bautizo, y por eso muchas veces se cree que el bautizo es solo algo del Nuevo Testamento. Claro, porque la traducción te muestra una palabra diferente a la que está en ¿dónde? En el Tanat, en el Antiguo Testamento. Entonces, como dicen, no es que no hay ninguna palabra bautizo en el Antiguo Testamento, entonces el bautismo nace como tal en el Nuevo Testamento. No, pero es que tú lo estás viendo desde la traducción, no desde el original. Entonces vamos a ver, en hebreo. El texto en hebreo, en las versiones hebreas de Mateo, se usa la palabra tevilá. Ojo, ya no se usa la palabra bautizo, se usa la palabra que tevilá. Y esta palabra proviene de la palabra hebrea tabal, que significa sumergirse. Imagínense ustedes, claro, si vas a buscar bautizo en el Antiguo Testamento no vas a encontrar nada, pero busca la palabra tabal y te darás cuenta todo lo que aparece allí. Fíjense lo que dice en esta versión hebrea, dice, y harán tevilá, o sea, y serán inmersos, serán bautizados por él en el río Jardín, confesando sus pecados. Tabal, busqué la palabra tabal, fíjense. La palabra tabal significa mojará, hundirás, metiolo y sumergir. Eso quiere decir que el bautismo como tal, la palabra original, ¿cuál es? Tabal. Tabal, que significa como tal ser sumergido. Y después de la palabra tabal nace la palabra tevilá, que significa ser inmerso. Si nos damos cuenta. Entonces, claro, si vas a buscar bautizo, te aseguro, no vas a encontrar nada. Pero si te vas al texto en hebreo, lo encuentras.
Claro, porque debemos entender de que la palabra del Señor tiene una mentalidad hebrea, completamente hebrea. Entonces no puedes verlo desde la mentalidad griega, porque no vas a entender muchas cosas. Te vamos a avanzar. La palabra tabal en hebreo hace referencia vamos a ver a qué hace referencia, a mojar algo con sangre para que la persona quedara limpia de sus pecados. Fíjense lo que dice Levítico 9:9. Sus hijos le llevarán la sangre, y él mojó, o sea, él hizo tabal, como tal, la palabra tabal, el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar, derramando luego la sangre al pie del altar. Fíjense dónde está eso, en Levítico 9:9. Sumergirse uno mismo para limpieza de alguna impureza. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 14. Fíjense lo que dice. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió, o sea, ¿hizo qué? Hizo como tal bautizo, o sea, hizo tabal, o sea, se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio, quedó limpio. ¿Dónde nace la práctica del bautismo? Esta práctica nace del pueblo hebreo como un método de purificación y consagración, en la cual de forma simbólica renunciamos al pecado para consagrarnos a la obediencia del Padre Eterno. O sea, esto nos da a entender de que en hebreo, o sea, de la práctica hebrea del pueblo de Israel como tal, nace como tal lo que es el bautismo. Eso no nace en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué la gente se bautizaba? Bueno, vamos a seguir viendo por qué la gente se bautizaba. Por ese mismo motivo que cuando llega Juan el Bautista a hacer Tevila, él no tuvo que dar explicaciones al respecto de lo que era y lo que simbolizaba, porque ya era algo que el pueblo de Israel lo había practicado por siglos. Claro, usted se dan cuenta que Juan dice que vamos a hacer Tevila, o sea, vamos a sumergirlos para bautizarlos. Nadie me pregunta, Juan, ¿y eso qué es? O Juan, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso como para qué? ¿Eso con qué se come? No, nadie me pregunta nada. ¿Y por qué nadie me pregunta nada? Porque sencillamente ya era una práctica que ellos venían haciendo desde muchos años antes. O sea, eso para ellos no fue algo nuevo. Eso para ellos no fue algo nuevo. Y eso es algo que se debe entender y conocer y tener muy claro. El pueblo hebreo practicaba la tevilá por diferentes razones, las cuales son cuando una mujer acaba de dar a luz y el tiempo de purificación varía si nace niño o niña. Entonces la mujer, para ser purificada, debía ser tevilá, debía ser sumergida en agua para ser limpiada. El hombre que haya tenido flujo seminal también debía ser tevilá para ser purificado. Un hombre se contaminaba con la sangre de una mujer que está con el periodo menstrual. Cuando un hombre tocaba, por cierto motivo, la sangre de una mujer que está en periodo menstrual, o tocaba a la mujer que está en un periodo menstrual, debía ser también tevilá. Se iniciaba el servicio en el tabernáculo de reunión. Cuando te ibas a iniciar el servicio del tabernáculo de reunión, tú tenías que hacer tevilá, eso lo hacía el sacerdote. Cuando la mujer ha contraído el compromiso matrimonial, debía ser tevilá como una simbología de consagración. ¿A quién? A su esposo. Cuando se tocaba un cuerpo muerto, claro, te contaminaba, tenías que hacer tevilá para hacer que limpio. Y cuando se contaminaba la persona con lepra, también debía hacer tevilá para quedar limpio. Pero ya nos damos cuenta, o sea, el pueblo hebreo practicó esto por muchos años. O sea, que para ellos hacer tevilá no fue algo nuevo. Dice, en el Pentateuco se lee que antes de la promulgación de la ley en el monte Sinaí, el Señor ordenó al pueblo a lavar sus prendas sus prendas de vestir como un acto simbólico de ¿qué? De purificación. O sea, el Señor mandó a su pueblo a hacer tevilá cuando le entregó la ley. Claro, yo quiero que ustedes se purifiquen, se santifiquen para mí. Eso lo vemos también ya en en lo que se conoce como Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice nuestra hermana Ana Lucía en su artículo, que la verdad es muy bueno, lo recomiendo. ¿Sabías que las primeras referencias escriturales sobre la tevilá están en el libro de Génesis? Esto y más, así se llama su artículo. Vamos a ver lo que dice ella en su artículo. Vemos dos ocasiones importantes en las cuales se practicó la limpieza ritual en el Tanat, que es lo que es la tevilá, y tiene que ver con nosotros. Primero, la limpieza por agua realizada por Moisés, Aarón y a sus hijos. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lavarás con agua. Este lavado realizado por Moisés fue una sola vez en la vida de Aarón. Nunca fue repetido de nuevo otro lavado hecho por Moisés con el objetivo de consagrarlos para el ministerio sacerdotal.
el lavado para, o sea, si se dan cuenta que aquí nos vamos a dar cuenta por qué nuestro Señor, nuestro Salvador se tuvo que bautizar, tuvo que hacer tevilá. ¿Por qué? Porque claro, aquí ya estamos entendiendo, y eso vamos a dar respuesta después, cuando lleguemos al bautizo de nuestro Salvador, de que, claro, el que iba a ser sacerdote tenía que hacer ¿qué? Tevilá, para consagrarlo al ministerio sacerdotal. Entonces, claro, nuestro Salvador iba a ser ese sacerdote, ¿cierto? Que se iba a presentar delante del Padre, como se dice en Hebreos. Entonces, ahí vemos que nuestro Salvador tenía que hacer tevilá. ¿Por qué? Porque si él iba a ser sacerdote, él tenía que consagrarse como sacerdote. Y para eso tenía que hacer tevilá. Entonces ya estamos entendiendo, si se dan cuenta cómo todo se empieza a alinear. Dice, el lavado para consagración fue hecho una vez y para siempre y no sería repetido. Claro, nuestro Salvador no va a volver a hacer tevilá, eso lo hizo una sola vez y para siempre. Sin embargo, la Torá, o sea, el Pentateuco, prescribía a Aarón un lavado continuo cada vez que entrara al tabernáculo de reunión. Claro, ¿por qué Aarón tenía que hacer un lavado continuo? Porque Aarón continuamente pecaba y continuamente cada vez que entraba al tabernáculo de reunión tenía que purificarse. Pero no, nuestro Salvador lo hizo una sola vez y para siempre, mis hermanos. Como lo habíamos visto anteriormente, Juan el Bautista es de la tribu de Leví, pero veamos por qué Juan debía ser de la tribu de Leví. Porque él tenía que ser de la tribu de Leví, porque él era un sacerdote como tal. Y por ser de la tribu de Leví, era de la línea de Aarón. O sea, era sacerdote por la línea de Aarón. Ahora vamos a ver. En Levíticos 8, del 5 al 17, eran los hijos de Leví, los llamados al sacerdocio. Y un levita es alguien que ayuda, ya que Leví significa conectar, el lazo entre los suyos. Su llamado al servicio era a los 25 años, pero a los 30 comenzaba el servicio como tal en la tienda de reunión, después que pasaban por la que, por la tevilá. Juan el Bautista, o más exactamente Johanán Hatmabil, el inmersor, era un levita encargado de conectar al pueblo con Dios a través de qué, de la tevilá. Claro, tenía que ser de Leví porque era el levita, el conector, o sea, porque Leví significa conectar, que iba a conectar al pueblo, cierto, el Señor con el mismo Padre Eterno, a través de la que, de la tevilá, a través de la inmersión, a través de la inmersión. O sea, aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que al Señor no se le escapa nada. ¿Por qué no era la tribu de Benjamín? ¿Por qué no era la tribu de José? ¿Por qué no era esa tribu? ¿Por qué no era la tribu de Judá? Porque Juan no era la tribu de Judá, claro, por eso mismo, porque tenía que ser de la tribu de Leví, porque Leví significa que conectar. O sea, Juan viene a conectar que al pueblo del Señor con el Padre Eterno, a través de hacer que tevilá, a través del arrepentimiento, mis hermanos. Gloria al Señor por todo lo que nos permite conocer para su gloria y su honra. ¿Dónde se realizaba la tevilá? Dentro del hebreo hay otra palabra muy importante con relación al bautismo y es mikvah o mikveh. Dice, la mikveh es el lugar físico en donde se encuentra el agua para ser sumergido, que significa cuerpo o colección de aguas vivas. Se llama aguas vivas a las aguas que corren, que no son estancadas. Esto cumple el principio de que el agua arrastra y se lleva todas nuestras impurezas y nos quedan estancadas. Claro, el agua donde debemos ser bautizados o donde se debe ser bautizado es un agua es un agua donde no es estancada, donde el agua corre, está en constante movimiento. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que, como lo está diciendo, el agua, ¿cierto? Simboliza que eso que arrastra nuestras impurezas. O sea, el agua simboliza eso, aquello que nos limpia y que arrastra nuestras impurezas. Por eso es que no debe ser un agua estancada, sino que debe ser un agua que corra, para que arrastre todas las impurezas. No implica una acción, es decir, no es un verbo. Uno no puede hacer mikveh o mikveh. Uno no puede hacer, o sea, no es un verbo, hace referencia al lugar donde se hacía el bautismo. Fíjense aquí, muy importante, mis hermanos. La primera vez donde encontramos esta palabra en la escritura es en Génesis 1:10, donde dice, llamó Dios a los seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, o sea, a la mikveh. Ustedes buscan esta palabra aquí en la concordancia de Strong, en hebreo, y se dan cuenta que es la misma palabra mikveh. Esto nos da a entender algo, mis hermanos, y es que lo que es la mikveh, lo que es el hacer tevilá, era algo que estaba desde Génesis capítulo 1, versículo 10. Y la gente dice que nace con Juan el Bautista, imagínense. Pero claro, porque no conocemos las palabras en hebreo y no profundizamos en el idioma original. Mikveh, fíjense lo que significa mikveh. Mikveh significa esperanza, depósitos, lienzos,
algo esperado, confianza, una colección, un estanque, una caravana. La mikveh también significa esperanza. Como podemos leer en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 2, y en el libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 8. Mikveh, donde se sumerge a la persona que va a ser bautizada, significa esperanza. Fíjense lo que dice Jeremías 4:8. Ahí me equivoqué, es 14:8. Me equivoqué en la diapositiva. No es Jeremías 4:8, es Jeremías 14:8. Me equivoqué, mis hermanos, disculpen. Fíjense lo que dice Jeremías 14:8. Tú, esperanza y salvación de Israel, en momentos de angustia, porque actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche. Fíjense lo que dice, tú, esperanza y salvación de quién, de Israel. Claro, porque a Israel es que viene la salvación en momentos de angustia. Por eso es que vuelvo y recalco, mi hermano, si tú sabes que el Señor te ha salvado de tus pecados, tú eres del pueblo de Israel. Y ahí la palabra esperanza, ustedes la buscan, es la palabra mikveh, es la misma palabra que está en Génesis 1:10. La palabra mikveh también significa que esperanza. Esto nos da a entender que cuando una persona va a la mikveh, a través de la inmersión, tiene esa esperanza de ¿qué? De purificación. Claro, cuando yo me sumerjo, eso es un acto que estoy haciendo, pero a la vez tengo la esperanza de que mis pecados, cierto, de que mi vida, mi pecado lo estoy dejando atrás, está siendo limpiado por esas aguas que el Señor, cierto, se lleva mis pecados y me limpia de mis pecados, cierto, a través de la mikveh. Y es aquí donde podemos ir relacionando cómo el partir las aguas es una profunda sombra profética desde el Génesis. Las aguas dividen o separan la oscuridad de la luz, claro. Se dan cuenta que el Señor mismo dice en Génesis que las aguas dividen o separan la oscuridad de la luz. Claro, las aguas son esa representación de lo que cuando nosotros vivíamos en tinieblas, ahora cuando el Señor nos ha traído a la luz de su palabra. Eso es lo que dice nuestra hermana Ana Lucía. Ojo, el mismo artículo que les había mencionado anteriormente, ahora hay una parte de ese artículo que a mí me gustó y quiero traer la colación en este momento. Dice, la sombra profética continúa durante el diluvio universal. La palabra tevilá significa inmersión. Y durante el diluvio toda la tierra hizo ¿qué? Tevilá, para ser purificada de la maldad de los hombres, la cual era mucha en la tierra. Claro, cuando el Señor manda el diluvio, ¿qué está haciendo el Señor allí? Está haciendo que el pueblo llegue a ser ¿qué? Tevilá. O sea, que toda la tierra llegue a ser tevilá, o sea, que toda la tierra se purifique. Eso es lo que el Señor está haciendo. Imagínense si desde el mismo diluvio estamos viendo el mismo bautizo, la misma tevilá, la misma inmersión. Porque eso es tevilá, ser purificado. Que el Señor me purifique. Por eso es que el pueblo hebreo lo hacía cuando alguien se ensuciaba, ¿cierto? Cuando alguien tocaba algo impuro, tenían que ser purificados. Cuando pecaba, ¿cierto? Por eso es que el sacerdote, Aarón, tenían que presentarse cada vez que iba como tal al santuario, tenían que hacer tevilá porque tenía que ser purificado para poder entrar a ese lugar santo. O sea, el término en hebreo es mucho más amplio de lo que tú y yo conocemos. O sea, tevilá en ese entonces no era hacer esto como que vamos a hacer tevilá para ser parte del grupo de la iglesia, no. Vamos a hacer tevilá para ser purificado. Para ser purificado. ¿Qué significa ser bautizado? Hoy por hoy, de forma general, el bautizo se considera aquella práctica que te hace entrar y ser integrante del grupo de la iglesia. Porque realmente eso es. Obviamente, o sea, el trasfondo bíblico se tiene de todo lo que significa hacerte vida, pero realmente hasta que tú no te bautices, o sea, como que no te hacen miembro de la iglesia. Como que bautízate para saber que eres miembro, ya que a través de ella confiesas públicamente ser un seguidor de Jesús. Entonces vamos a ver. A diferencia de cómo se ve el bautismo, o sea, la tevilá, hoy por hoy, las personas en el primer siglo no lo hacían para entrar al grupo de la iglesia, porque ni siquiera eso existía. Ya que ni siquiera tal término existía, sino que más bien las personas lo hacían como un símbolo de lo que era pasar de la muerte a la vida, de lo que es ser un hebreo, ya que un hebreo es aquel que ha pasado de un lugar a otro. Abraham fue el primer hebreo. Mis hermanos, la gente lo hacía porque decía, oye, yo estoy en la muerte, pero el Señor me ha traído a la vida, voy a hacer tevilá. No tiene nada que ver con iglesia, ni con cristianismo, ni con nada por el estilo que se le parezca. Tiene que ver con que, oye, yo he pasado de la muerte a la vida, voy a hacer tevilá.
Y aquí vamos a profundizar en lo que es el término hebreo. ¿Qué significa ser hebreo? Fíjense Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Aquí nos damos cuenta que Abraham fue el primero que fue llamado hebreo. Si nos damos cuenta, Abraham, el cual nosotros llamamos como el padre de la fe, ¿cierto? Abraham no era cristiano, Abraham no era católico, ni era pentecostal, ni era adventista, nada por el estilo. Abraham era ¿qué? Era un hebreo. Era un hebreo. Ahora, bien, la gran pregunta es ¿qué es ser un hebreo? Vamos a ver. Hebreo significa cruzar. Cuando yo cruzo de un lugar a otro, yo soy un hebreo. Por lo tanto, un hebreo es aquel que ha cruzado un lugar a otro. Y era el apodo que le daban a Abraham por venir del otro lado del río Éufrates. Abraham era un gentil, lo que quiere decir un pagano. Ojo, en el tiempo bíblico, cuando se hablaba de un gentil, se hablaba de una persona pagana que no cumplía los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque venía de una tierra pagana que era Ur de los Caldeos, pero que se hizo hebreo cuando cruzó el Éufrates. Pero más allá de cruzar un río, estaba poniendo en acción su fe en ¿quién? En Jehová. Amén, así es. Abraham cruzó el río Éufrates porque creyó a Jehová, y eso le fue contado ¿por qué? Por justicia. Claro, el Señor dice: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham cruza el río Éufrates. Cuando él cruza ese río, más allá de cruzar un río, él está poniendo como tal su confianza en ¿quién? En el Señor. O sea, deja de ser un pagano, deja de ser un gentil para ser como tal, ser un obediente al Señor y su palabra. Por eso es que se llama hebreo. Ahora veamos lo que dice Galatas 3:8. Aquí estoy haciendo un recorrido de lo que es ser un hebreo bíblicamente. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a quien, Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Mi hermano, ¿qué nos está diciendo esto? Que la promesa como tal, que el Señor, o sea, de lo que Pablo está hablando aquí en Gálatas, de que el Señor por la fe iba a justificar a quien, a los gentiles, no era algo nuevo. O sea, no era algo de Pablo, era algo que ya venía desde Abraham, desde la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, de que por él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. Entonces, claro, como muchas de esas naciones vivían en el paganismo, entonces a esas naciones paganas se les consideraba ¿qué? Gentiles. Entonces, claro, esos que estaban en el paganismo, el Señor los va a llamar. Pero los va a llamar acorde a ¿qué? Acorde a la promesa que se le hizo a ¿quién? A Abraham. O sea, mi hermano, eso quiere decir algo, que si tú eres parte de la promesa de Abraham, de que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, tú tienes que ser lo mismo que Abraham. ¿Y qué era Abraham? Un hebreo. Era aquel que había pasado de un lugar a otro. Y tú y yo hemos pasado de un lugar a otro. Y fíjense lo que sigue más adelante. Esto quiere decir que todos los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham, el hombre de fe. Eso significa que todo aquel que quiera ser justificado por fe debe, al igual que Abraham, dejar que el mundo, o sea, dejar Ur de los Caldeos, dejar de ser un gentil, o sea, dejar de ser un pagano, cruzar el río y ser dirigido a la promesa de Dios para con su pueblo. En pocas palabras, todo el que quiera ser salvo debe hacerse un ¿qué? Un hebreo. Mi hermano, yo te digo algo: si el Señor a ti te ha salvado y tú eres consciente de eso, tú eres un hebreo, porque tú has pasado de un lugar a otro. Tú mira a Jacob, ¿de qué lugar? Fíjense lo que dice aquí: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Mi hermano, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y como hemos pasado de un lugar a otro, somos llamados unos ¿qué? Unos hebreos. Así como Abraham, el padre de fe. O sea, hemos dejado el paganismo, hemos dejado el mundo para servirle a nuestro Padre eterno. O sea, quizás hoy por hoy se ve mucho: no, yo he pasado de muerte a vida, el Señor me pasó de la muerte a la vida. Pero no saben todo lo que implica eso. Implica ser un hebreo como Abraham. No implica ser cristiano, no implica ser de ninguna denominación. Implica ser un hebreo. Ahora bien, pregúntate tú, ¿qué era lo que obedecía Abraham? ¿Qué mandamientos obedecía Abraham? Para ver si son los mismos que tú hoy estás obedeciendo. Ahora bien, ¿por qué se bautizaban? Ya viendo todo lo que vimos, ¿cierto? Ya con lo dicho anteriormente podemos dar respuesta al por qué se bautizaban.
Y es por la sencilla razón de que ellos querían pasar de la muerte a la vida, haciéndose un hebreo como lo fue quien, Abraham. Y el pasar de la muerte a la vida implica arrepentimiento. Pero arrepentimiento ¿de qué? ¿De qué me debo arrepentir? De haber estado infringiendo la ley, o sea, las instrucciones de Dios. Porque el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Pero ¿cuál ley? La ley que el Señor le dio a Abraham en el monte Sinaí a su pueblo, ya que no hay otra. En el tiempo de nuestro Salvador, el único fundamento que se tenía era toda la ley y los profetas. Nadie pensó en el Nuevo Testamento, ni Jesús, ni Mateo, ni Pablo, ni nadie. Ni tampoco vieron como necesario otro canon recopilado, ya que lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento fue algo que se recopiló aproximadamente en el siglo IV. Y lo que Pablo, Santiago y los apóstoles escribían no eran más que cartas de recomendación a las diferentes congregaciones, y que para escribir todas sus cartas debían tener un fundamento. ¿Y cuál era su fundamento? El Tanat, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Y hermanos, qué hermoso conocer estas cosas, ¿cierto? Y orar para que todos lleguemos a esta verdad, para que todos lleguemos a conocer esto. Ojo, no a conocer todo, no a sabernoslas todas, pero sí a conocer esto, mis hermanos, que nos ha ayudado bastante para la gloria de nuestro Salvador. Entonces fíjense, mis hermanos, aquí ya entramos del verso 7 al verso 12 ya vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Ya para el próximo domingo ya vamos a estudiar del verso 7 en adelante hasta terminar ya el capítulo 13. Entonces, me alegro mucho que el Señor nos haya permitido poder gozarnos en esta enseñanza. La verdad es que es de gran bendición, ¿cierto? Poder conocer más del Señor. Y qué bonito conocer todas estas cosas, saber lo que significa ser un hebreo, saber lo que es el bautismo, saber lo que es realmente la obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Y qué nos queda a nosotros? Pues compartir, predicar con amor, mis hermanos. Predicar con amor, no con vanagloria. No con vanagloria porque eso al Señor no le gusta. Porque no tenemos nada de qué vanagloriarnos. El Señor no nos ha dado todo. Lo que somos hoy es gracias a Él y solo a Él. Y en eso debemos gozarnos. Y predicar con amor, mis hermanos. Que no se nos olvide lo que es el amor para con nuestros hermanos. Y enseñar. Y esperemos que esta enseñanza, así como las enseñanzas de nuestro pastor, de nuestro hermano José, la escuchen todas las personas posibles, para que puedan poco a poco ir conociendo de lo que es la palabra del Señor. O sea, puedan ir conociendo más. Porque seguro el Señor le ha mostrado cosas, pero hay gente, así como nosotros, también tenemos que seguir conociendo y seguir aprendiendo. Y le damos gloria al Señor porque nos ha permitido conocer estas cosas. Amén. Y qué bueno que hayamos podido iniciar esta semana estudiando su palabra y conociéndole más a Él. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, para ser despedidos y que sea el Señor glorificándose y recibiendo la gloria en cada cosa que hagamos en lo que resta de la semana. Oremos a nuestro Padre. Señor y Padre eterno, gracias te damos por este momento, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí y conocerte, de poder estar aquí y conocer todas estas cosas, conocer quién era Juan el Bautista, conocer, Señor mi Dios, su ideología, cómo fue educado, Señor, conocer, Señor, lo que él obedecía, lo que él hacía, por qué lo hizo. Padre, gracias, Señor, te damos por este momento, mi Rey. Gracias porque nos permitiste, Señor, mi Dios, poder conocerte más, poder conocer lo que es el bautismo, Señor, en el siglo I, lo que es el bautismo en el siglo I, cómo se veía en el siglo I. Padre, ayúdanos, Señor, a cada día a conocerte. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque nos has permitido conocer muchas cosas en este día. Y la gloria sea para ti por eso. Te pido que nos perdones por nuestros pecados. Que nos ayudes a hacer tu voluntad, mi Rey. Que nos ayudes a hacer tu voluntad. Y que nos ayudes en esta semana, Señor, en lo que resta de esta semana, a darte la gloria, Señor, en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, te damos por este momento. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestro pastor, guarda a toda la congregación. Y ayúdanos a estar unidos, Señor, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre, mi Rey. Gracias te doy por todo, Señor. Gracias te doy por tu gran amor y por tu gran misericordia, Padre. Tú eres bueno y siempre serás bueno. Y alabado, Señor, sea tu nombre por ello. Alabado seas tú por siempre, mi Rey, y glorificado seas tú por siempre. Gracias te doy por tu gran amor y misericordia. Gracias, Padre, porque tú utilizas a este pecador, a este siervo tuyo, para llevar tu palabra. Porque al final no somos nadie, Señor. Tú lo eres todo y solo tú mereces gloria. Bendito eres tú por siempre y para siempre. En el nombre de nuestro Salvador te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes desde sus casas. Qué bendición poder
haber estado aquí con ustedes y que el Señor les bendiga, que tengan un buen resto de día, que tengan un buen inicio de semana y pongamos esta semana en las manos del Señor para que sea ayudándonos en todo lo que hagamos y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Ya saben, los esperamos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo en el estudio de Esther. Ya vamos a entrar en esta semana en el capítulo 3 y va a ser un capítulo muy bueno y muy interesante. Y con nuestro pastor vamos a seguir estudiando los mandamientos de nuestro Padre Eterno en el día del Señor, que es el sábado. Gracias a los padres por sus vidas. Gloria al Señor por la congregación y gloria al Señor por cada hermano que está ahí con nosotros siempre conectado. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo para lo que es la continuación del estudio de Esther. El sábado con nuestro pastor a las 11 de la mañana, más o menos 11, y el domingo se vuelve a encontrar con este servidor para lo que es ya la segunda sesión del capítulo 3 del Evangelio según Mateo. Bendiciones mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga y nos vemos, ya saben, el día miércoles. Bendiciones a todos.